Muy bien, analicemos ahora entonces lo que debemos programar. Se nos indica que al presionar la bandera verde se debe solicitar al usuario que seleccione 5 números entre 1 y 20 y que no se repitan. El número seleccionado debe ser almacenado en la lista números seleccionados. Luego nos indican que el sistema selecciona de manera aleatoria 10 números entre 1 y 20 y al igual que los que seleccionó el usuario, no se deben repetir. El número favorecido que cumpla con esas características va a ser almacenado en la lista números jugados. En la parte de arriba tenemos los números que va a seleccionar el usuario, que tienen que estar entre 1 y 20 y no se pueden repetir. Y hay que almacenarlos en la lista números seleccionados. En el caso de abajo tenemos los números que va a seleccionar el sistema de manera aleatoria. Tienen que ser 10 números, a diferencia de los que selecciona el usuario que son 5, en este caso el sistema selecciona 10 y también tienen que estar entre 1 y 20 y no se pueden repetir. En este caso, el número que salga favorecido va a ir siendo almacenado en la lista números jugados. Cada número jugado debe ser validado contra la lista de números seleccionados. Si estos coinciden, se deberán de eliminar de la lista números seleccionados. O sea, si el número que salió coincide con uno de los números que está en la lista de números seleccionados, hay que quitarlo de esta lista y almacenarlo en la lista números acertados. Aquí tenemos las tres listas. Si el usuario acierta 3 o más números, ganó. Con este análisis, entonces podríamos ir identificando algunos métodos específicos de nuestro programa. El primero sería el método seleccionar. Este método es el que nos va a permitir recibir los 5 números que quiera usar el jugador y va a validar que estén entre 1 y 20, que no se pasen de 20, que no sean menores de 20 y que no se repitan. Eso lo vamos a hacer en el módulo seleccionar. Otro método es el método sorteo, que es el que ya va a ejecutar las instrucciones de seleccionar los números aleatoriamente para irlos almacenando en la lista jugados. Pero si ustedes observan, dentro de este mismo procedimiento sorteo, podemos identificar un subprocedimiento que se puede llamar revisar. Cada vez que sale un número, revisamos. Si ese número coincide con uno de los números que seleccionó el usuario, lo vamos a quitar de la lista números jugados y lo pasamos a la lista números acertados. Entonces observemos que vamos a tener tres grandes módulos: seleccionar, sorteo y revisar. Y observen que revisar va a ser un módulo que está dentro del módulo sorteo. Todo esto se va a ejecutar al presionar la bandera verde. Ese va a ser nuestro evento, el que va a dar inicio a todo el juego. Entonces, les propongo ir construyendo nuestro juego a través de estos tres métodos. Vamos a empezar creando el método seleccionar. Me voy a crear más bloques. Voy a crear el bloque que se llama seleccionar. Y voy a ir siguiendo los requerimientos que me pide el juego. Necesito indicarle al usuario que debe seleccionar 5 números entre 1 y 20. Entonces hago uso del bloque apariencia, decir, voy a mandarle un mensaje que diga seleccione 5 números entre 1 y 20. Los números que el usuario seleccione deben irse almacenando
en la lista números seleccionados. Entonces voy a crear la lista, me voy a datos, crear variables y crear listas. Voy a usar la opción de crear una lista. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y una lista? Una lista es un conjunto de datos agrupados en un mismo espacio en memoria. La variable es un único dato. Entonces voy a crear la lista, le pongo un nombre, al igual que las variables puedo crear lista para todos los objetos o solo para el objeto seleccionado. Esta lista se tiene que llamar números seleccionados. Vamos a crear para todos los objetos y le doy OK. Cuando yo creo una lista, observen que se colocan varias opciones. Voy a maximizar para tener más opción para poder ir viendo la información. Entonces tengo el nombre de la lista, que en este caso sería números seleccionados. Tengo la opción añade, borrar, insertar, reemplazar, elemento 1, longitud de, números, el nombre de la lista, si contiene alguna información, mostrar la lista o esconder la lista. Esconder la lista lo que hace es que no la pueda visualizar en pantalla. Mostrar lista es que yo la pueda ver en pantalla. La opción, el nombre de la lista contiene cosa. Entonces, yo quiero preguntar que si en la lista existe el número 1. Entonces, en la lista números seleccionados, que está acá, voy a hacerla un poco más grande para que la podamos ver. En la lista números seleccionados, esta lista contiene el número 1. Observen que esta lista está vacía. Si yo le doy doble clic, recuerden que este tipo de bloques lo que hace es devolverme falso o verdadero, porque se usa para validar. Está falso. ¿Lo ven? Le doy doble clic y la respuesta que me daría es falso. Entonces esta es para saber si en la lista hay algún elemento específico. Longitud lo que hace es darme el tamaño de la lista, o sea, la cantidad de datos almacenados. Si ustedes observan en pantalla, yo puedo tener esta información a través del indicador largo. En este caso dice 0. Igual si yo le doy doble clic aquí, me va a reportar 0. Este es el tamaño de la lista, la cantidad de datos que tiene la lista. La opción elemento 1 es para identificar el elemento que está en una posición específica de la lista. Si yo quiero ver qué dato hay en la posición 7 de la lista, lo vengo y lo sustituyo acá. En la pestaña me da solo 3 opciones. El primero, el último o un número al azar de la lista. Si quiero un dato específico, yo lo coloco directamente. ¿Cuál es el elemento 7? La lista está vacía. Entonces en este momento ella me va a dar dato vacío porque no tiene nada. Entonces, con elemento puedo yo identificar el contenido en un lugar, en un elemento específico de la lista. Reemplazar, voy a bajar estos otros y ahorita los volvemos a utilizar cuando estemos con algunos elementos ya incluidos en la lista para que vean cómo se comporta. Vamos con reemplazar, insertar, borrar y añadir. Añadir. Yo quiero añadir a la lista el número 3. Si le doy doble clic, observen que me lo colocó en el ítem en la posición 1. Y ya la lista no tiene un largo de 0, sino un largo de 1. Si yo le digo aquí longitud de lista, el dato es 1. Ya la lista tiene un tamaño de 1. Si yo le digo cuál es el elemento 1 de la lista, el elemento 1 de la lista es el número 3. ¿Lo ven? Es el número 3.
Si yo le digo reemplazar el elemento 1 por hola, lo que va a hacer es que va a venir a la lista, va a buscar lo que haya en la posición 1 de la lista y lo borra por el nuevo contenido. Pues vean lo que va a suceder. Entró a la posición 1, quitó el 3 y ahora escribió hola. Lo que quiero demostrar con esto es que en las listas puedo almacenar tanto letras como números. No hay ningún problema. Entonces, si ahora vengo a revisar qué es lo que hay en el elemento 1, ya no va a haber 3, debe haber hola. Insertar lo que hace es, en una posición específica de la lista, agrega lo que yo coloque aquí. Casa. ¿A dónde le estoy diciendo que lo haga? En la posición 1. La diferencia entre insertar y reemplazar es que ella va a ir a colocar en la posición 1 este nuevo elemento y lo que hay ahí lo baja. Entonces observen. Insertó casa en la posición 1 y bajó hola, que antes estaba en la posición 1. Porque lo que hice fue insertar, no reemplazar. Añade siempre lo va a colocar al final de la lista. Vean que añade, está añadiendo el número 3. Siempre lo va a agregar al final de la lista. Insertar lo va a agregar en la posición en que yo le diga acá. Entonces con esto podemos ver el largo de la lista es de 3. La longitud de la lista, el tamaño de la lista es de 3. ¿Qué hay en la posición 2? Entonces voy a cambiar elemento 2. ¿Qué hay en la posición 2? Hola. ¿Qué hay en la posición 3? Un 3. ¿Qué hay en la posición 1? Casa. De esta forma es que yo puedo trabajar o manipular la lista. Y la opción borrar es para borrar ya sea un elemento específico de la lista, quiero borrar la posición 3. Entonces ya ahora solo me quedan 2 elementos en la lista, o bien quiero borrar toda la lista para que esté limpia cada vez que empiezo el juego. Entonces selecciono la opción todos. De esa forma trabajamos con las listas. Muy bien, ahora vamos entonces a crear el código necesario para que los números que digite el usuario se vayan agregando en esta lista.